Revelado, el ritual celestial del vaso de agua que manifestará milagros antes de dormir en el pequeño y tranquilo pueblo de San Miguel. Los murmullos de un milagro comenzaban a circular como ecos en el viento. María, madre de Pablo, un joven lleno de vida, se enfrentaba a la prueba más dura de su vida. Su corazón, antes rebosante de fe, ahora se sentía atrapado en un torbellino de emociones al recibir un diagnóstico devastador para su amado hijo. La angustia la envolvía como una sombra, mientras la comunidad, unida en oración, se congregaba con fervor frente a la iglesia, clamando a San Judas Tadeo, el patrón de los casos imposibles. Oh, cuánto sufrimiento sentía María. Pero en la noche oscura de su alma, cuando la esperanza parecía escasa, algo comenzó a brillar. Desvelada y colmada de tristeza, recorriendo las páginas de la Biblia como si fuera un mapa hacia la esperanza, encontró una revelación divina. El agua, pensó, puede ser el símbolo de vida que Pablo necesita. Recordó los relatos de su abuela sobre el ritual del vaso de agua, una tradición poderosa que prometía bendiciones. Con su corazón latiendo con fuerza, tomó un vaso y lo llenó, colocándolo frente a una vela cuya llama titilante parecía danzar al ritmo de su fe ardiente. Reuniendo a su familia, elevaron sus voces, pidiendo con fervor y confianza que Dios intercediera a través de aquel sencillo vaso. Mirando el agua, sintió una paz que jamás había conocido. Con cada oración, la atmósfera se llenaba de fervor, como si lo divino caminara entre ellos. Al amanecer, un hecho asombroso llenó el hogar de María, los síntomas de Pablo comenzaban a desvanecerse y un brillo nuevo había aparecido en su mirada. La esperanza resurgió, como una flor que se abre al sol después de la tormenta. Milagro. Era la palabra que salía de los labios de todos en el pueblo, desbordando alegría y asombro. Sin embargo, no todos creían. La historia del vaso de agua provocó controversia y debates entre la comunidad. ¿Era un milagro o solo una coincidencia? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. María sintió el desafío como una llamada. Decidió organizar una procesión de gratitud hacia la iglesia, uniendo corazones en una misma fe renovada. La calle se llenó de luces y cantos, donde muchos compartieron sus propias experiencias cercanas a lo divino. El vaso, ahora más que un simple objeto, se convertía en el símbolo de una comunidad que creía en lo imposible. La fe crecía como un fuego avivándose, iluminando las almas y dejando claro que juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. Sin embargo, el dilema del origen del milagro dejó una sombra. ¿Qué sucedería con la comunidad ante este enigma? Cuando la noche descendía sobre San Miguel, con el eco de alabanzas resonando en el aire, un nuevo dilema se presentaba: ¿sería el vaso de agua capaz de manifestar aún más milagros, o la duda comenzaría a nublar la fe? María no pudo evitar sentir un torrente de emociones al ver a su comunidad unida, pero el murmullo de las dudas se hacía cada vez más fuerte. En sus corazones, cargaban la esperanza, pero también el temor de que la incredulidad pudiera extinguir lo que Dios había comenzado a hacer. A medida que caminaban juntos hacia la iglesia, iluminados por las velas que llevaban en manos temblorosas, estaba claro que la fe se había vuelto contagiosa, pero también frágil. Al llegar a la puerta de la iglesia, sintió el impulso de hacer algo. Hizo un alto y se volvió hacia la multitud. Amigos, hermanos, comenzó, su voz resonando como un eco en el silencio de la noche. Hoy no solo venimos a agradecer, sino a reafirmar nuestra confianza en el poder de lo divino. ¿Qué es la fe, sino la certeza de lo que no vemos? Que este vaso de agua no sea solo un símbolo, sino un testimonio de lo que Dios puede hacer entre nosotros. Las caras que la rodeaban se iluminaron de determinación, y comenzaron a corear: sí. Amén. Con la fe renovada, entraron juntos en la iglesia, donde las luces centelleaban y los aromas de incienso elevaban los pensamientos hacia el cielo.
Ese día, la comunidad decidió llevar a cabo un ritual especial, todos traerían un vaso de agua, símbolo del amor y la unión que compartían. María se convirtió en el corazón de esa jornada, guiando a los demás en oraciones llenas de pasión. Uno a uno, colocaron sus vasos en el altar, haciendo un círculo que representaba el abrazo colectivo de fe. Mientras las oraciones subían, la atmósfera se transformó. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo la presencia de lo sagrado, otros expresaban palabras de esperanza. Las voces resonaban, llenas de gratitud y súplica, mientras el altar brillaba venerablemente con el reflejo de las velas. María, observando esa escena, sintió que una parte de su ser había encontrado su propósito. Se convirtió en canal de su comunidad, y por un momento, la duda se disipó. Sin embargo, algo en su interior sabía que las pruebas no habían terminado. Pasaron los días. Los efectos del vaso de agua no solo habían sido palpables en la salud de Pablo, sino que también habían llegado a más familias del pueblo. Las historias de sanaciones, alivio de angustias y la restauración de relaciones se multiplicaban, como si un río de bendiciones fluyera por cada casa. Pero con cada milagro, una pregunta surgía entre sus corazones: ¿qué más podría hacer Dios? Las noches se llenaban de testimonios, pero también de inquietudes. Entre algunas facciones de la comunidad, el escepticismo tomaba forma. Algunos creían fervientemente, mientras otros decían que todo era fruto del azar. María, sintiendo el tirón de la división dentro de su propia familia, ponderaba cómo unir a todos en esa experiencia que desafiaba la lógica humana. Una noche, mientras contemplaba el vaso de agua en su mesa, sintió una oleada de inspiración. ¿Y si el vaso pudiera ser solo el inicio de un camino más profundo? Recordó las palabras escritas en su Biblia, sobre la fe como un grano de mostaza. Con el corazón latiendo con vigor, comenzó a trazar un nuevo plan. La comunidad estaba al borde de una revolución espiritual, y María pronto se daría cuenta de que las respuestas no siempre llegarían de la manera que esperaban. Mientras el brillo de la luna iluminaba su hogar, una sombra de revelación se cernía sobre ella. ¿Qué destino les esperaba en su búsqueda de fe? ¿Sería suficiente el vaso de agua, o tendría que abrazar algo aún más grande? María se despertó al amanecer. El canto de los pájaros fue la melodía que le dio la bienvenida a un nuevo día lleno de posibilidades. Su mente aún danzaba entre los ecos de la noche anterior, y cada palabra de aliento de su comunidad retumbaba en su corazón. La fragilidad de la fe y el fuego de la esperanza convivían en una batalla constante dentro de ella. Con determinación, se dirigió al jardín, donde la luz dorada del sol empezaba a bañar todas las flores. Cada pétalo brillaba con un propósito, y así como ellas se abrían al nuevo día, también la comunidad necesitaba abrirse al maravilloso llamado de Dios. Era hora de dar un paso más profundo en su caminar de fe. María decidió que la comunidad debía experimentar un renacer. Fue entonces cuando sintió que el vaso de agua podía ser algo más que un símbolo. ¿Y si pudiéramos transformarlo en un vehículo de milagros?, se preguntó. Con la mente llena de ideas, se sentó a escribir una carta a cada miembro de la comunidad, invitándolos a un nuevo encuentro. Pero no sería cualquier encuentro, sería un ritual formado por la fe compartida, donde el agua no solo hidrataría el cuerpo, sino que también regeneraría el alma. A medida que pasaron los días, la anticipación crecía en el aire. Se veía a la gente murmurar y reírse mientras intercambiaban historias de sanación y esperanza. María sentía esa energía vibrante que pulsaba en el corazón del pueblo. Pero como siempre, el eco de la duda también se hacía presente. La confrontación entre la fe y la incredulidad era como un río caudaloso en su interior. Finalmente, la noche del ritual llegó. El templo estaba ornado con luces titilantes, y el aroma a flores frescas flotaba en el aire. Uno a uno, los miembros de la comunidad llegaron, cada uno llevando su vaso de agua, pero esta vez, las expresiones en sus rostros eran distintas. Era como si todos llevasen un pedazo de su historia en esas pequeñas piezas de cristal. María subió al altar y, al mirar a todos, sintió la unidad que se estaba formando. Hoy, este vaso no solo representa nuestro encuentro. Es un recipiente de nuestras esperanzas, nuestras luchas y nuestros sueños, dijo, su voz resonando fuerte y clara en el espacio sagrado.
Los llenaremos no solo con agua, sino con fe, con amor. Los vasos fueron colocados en fila, y mientras María oraba por cada uno, un profundo silencio se apoderó del lugar. Las lágrimas comenzaron a brotar, y una paz profunda se estableció, dejando la incredulidad atrás. Los corazones laten al unísono, y un fuego espiritual parecía encenderse entre ellos. Mientras la noche avanzaba, los testimonios comenzaron a fluir como un río de bendiciones. Dos jóvenes, que habían estado distanciados, se abrazaron y decidieron reconectar. Una madre trajo a su hija, quien llevaba tiempo enferma, y testificó de su sanación aquella misma noche. La atmósfera se llenó de júbilo, y antes de que la luna alcanzara su punto más alto, una voz se alzó: Dios está con nosotros. María sintió que estaba en el centro de un gran movimiento. El vaso de agua había desatado mucho más que simples milagros, había unido sus corazones en una comunidad firme en la fe. Pero, justo cuando la tarde se desvanecía en la noche, una sensación de inquietud comenzó a intrigarla. ¿Qué otras revelaciones aún se ocultaban entre las sombras de lo que habían vivido? Cuando pensó que la noche había traído consigo todo lo que necesitaban, un suave susurro atravesó su corazón, como un mensaje directo del cielo. Prepárate, María. Esto es solo el comienzo. La emoción la envolvió, pero también una pregunta inquietante: ¿qué más estaba por suceder, y cómo se prepararían para lo que Dios estaba a punto de manifestar? María se sentó en la cima de la colina, observando cómo el primer rayo del sol se filtraba entre las nubes. La brisa suave le trajo el murmullo de los árboles, un canto de alabanzas que le llenó el corazón. No era solo un nuevo día, era la promesa de lo que vendría. La comunidad había experimentado algo potente, pero dentro de ella, la inquietud seguía latiendo fuerte. Mientras veía las aves volar en círculos, una idea surgió en su mente. ¿Y si esta experiencia no solo se quedara entre nosotros? ¿Y si, de alguna manera, pudiéramos compartirlo con el mundo? La sensación de que algo más grande estaba en juego crecía en su interior. Se levantó con una decisión renovada. Algo dentro de ella le decía que el ritual debía expandirse, debía trascender el espacio físico del templo y tocar corazones más allá de su comunidad. Cuando el sol ya estaba elevado en el horizonte, María se reunió nuevamente con sus hermanos y hermanas. La confianza entre ellos era palpable, como una corriente eléctrica recorriendo la sala. Quiero que todos compartan sus historias en sus propias palabras, dijo con voz firme. Cada palabra de María traía consigo la chispa de lo divino, y el eco de su pedido retumbó en el alma de cada uno. Los testimonios comenzaron a brotar de manera espontánea. Un hombre compartió cómo, después de muchos años, había hallado la paz en el perdón. Una mujer relató cómo un encuentro fortuito la había llevado a reconciliarse con su familia. Cada historia era un ladrillo en un muro de esperanza, un esfuerzo conjunto para construir algo que pudiera sostener a otros. A medida que las historias emergían, María sintió como un fuego se encendía entre ellos. Era un fuego que podía llevarse a muchas otras partes. ¿Por qué no grabamos estos momentos?, sugirió uno de los jóvenes. Podemos hacer un video, algo que otros puedan ver y sentir. La idea resonó como un tambor en el pecho de todos. Esa tarde, con el sol aún brillando fuerte, comenzaron a filmar. No eran solo imágenes y palabras, era su fe manifestándose en cada gesto, en cada lágrima derramada. María se sintió como una guía en este camino, sosteniendo el vaso que había comenzado todo. El agua no es solo un elemento, es vida. Compartamos esa vida, que fluye incluso fuera de estas paredes, proclamó. Mientras cada voz se unía a la narrativa de sanación, en la distancia, había algo más esperando a ser revelado. Una sombra oscura cruzó el rostro de María al percibir la inquietud de la noche anterior, como un susurro de advertencia. En medio de la grabación, un niño que había estado observando desde un rincón pequeño comenzó a bailar. Sus movimientos eran ligeros, llenos de alegría y gratitud. María sintió el impacto de su danza, era una señal de que el gozo de Dios estaba en cada corazón presente. Así es como debemos ser, pensó. Pero justo cuando la emoción llenaba el aire, el latido de una inquietud comenzó a hacerse fuerte. Había quienes participaban en el ritual, pero otros en la comunidad miraban desde la distancia.
María sabía que su mensaje debía llegar a todos, incluso a aquellos que luchaban con la duda. Al finalizar el día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, un murmullo recorrió la multitud. Algo nuevo se estaba gestando. Sin embargo, el susurro en su corazón no la abandonó. Esto apenas comienza, pensó. La flor de la esperanza había abierto sus pétalos, y María se sintió llamada a avanzar aún más. Las miradas de su comunidad reflejaban emoción, pero también cierta inquietud. ¿Qué desafíos enfrentarían al llevar su mensaje al mundo exterior? Con el viento soplando suave, un rayo de luz iluminó a María y su comunidad. Podía sentirlo, era el aviso de un nuevo amanecer. Pero su corazón también sabía que no todo sería fácil. ¿Qué otras pruebas y milagros estaban por venir? La pregunta danzaba en su mente mientras la noche se aproximaba, dejándola con el alma encendida y dispuesta a lo inesperado. María cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que algo mayor que ella estaba por manifestarse. Pero, en las profundidades de su ser, una pregunta resonaba: ¿estaba realmente lista para lo que estaba a punto de suceder? María despertó al día siguiente con el canto de los pájaros que llenaba el aire. Era un canto que susurraba promesas de nuevos comienzos. La luz dorada del amanecer se filtraba a través de las ventanas, y ella sintió una energía transformadora vibrando a su alrededor. Con cada respiración, se sentía más inclinada a creer que su comunidad estaba en el umbral de algo extraordinario. Mientras se preparaba, su mente volaba a la idea de compartir sus historias. Pero no solo eso, anhelaba que esas historias tocara a los corazones de quienes aún dudaban, de aquellos que aún se sentían alejados del amor divino. Hoy es el día de dar el primer paso, pensó María, sintiendo como el corazón le palpitaba con fuerza. Se reunió nuevamente con la comunidad. La sala rebosaba de expectativa, la misma energía que había sentido en el amanecer llenaba el ambiente. María tomó un profundo aliento y se dirigió a ellos. Hoy no solo grabaremos nuestras historias, compartiremos nuestra fe. Ustedes son la voz del mensaje, de la esperanza. Es un llamado a la acción, expresó. Los murmullos de aprobación rebotaron en el aire. La fe de todos parecía entrelazarse, formando un tejido de unidad que les daba fuerza y dirección. Un hermano mayor se levantó y, con su voz potente, dijo: es tiempo de regresar a nuestro origen, al agua. Esa misma agua que purifica y sana. Que circule entre nosotros, que nos unifique. Mientras hablaba, María sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Palabras tan simples, pero tan profundas. Todos se pusieron de pie y, uno por uno, comenzaron a llevar agua en vasijas. No eran solo recipientes, eran simbolismos de su fe, su lucha y su esperanza. Era una oportunidad para recordar que el agua era vida, y que en sus manos llevaban ese poder. Con cada vaso que se llenaba, una historia emergía. Una mujer habló sobre cómo el agua le había traído consuelo en tiempos de dolor. Un joven relató cómo un vaso de agua que compartió con un amigo en su momento de necesidad había cambiado su relación. Las historias fluían como un río, llenando la sala de energía. María se sintió elevada por el testimonio de sus hermanos y hermanas, era una danza de luz, un ritual que comenzaba a tomar forma. De repente, María sintió una vibración a su alrededor. La atmósfera cambió, y algo poderoso parecía estar a punto de ocurrir. Las luces de la sala comenzaron a titilar, y un silencio reverente se estableció en el aire. Miradas se encontraron llenas de asombro. Es el momento, dijo María, casi en un susurro. Las manos se levantaron, y el agua empezó a circular entre ellos. Cada vaso que pasaba era una bendición, cada sorbo, un acto de fe. Con cada trago, sentían cómo el poder de Dios fortalecía su comunidad, como el amor se entrelazaba entre sus corazones. De repente, un grito de júbilo resonó en la sala. Un niño, que hasta ese momento había estado al margen, comenzó a brincotear, tan lleno de alegría que mostró al mundo una alegría indescriptible. María lo miró y sintió su dolor y su lucha, pero también vio en él la esperanza manifestada. Eso es, así debe ser, pensó. La alegría de Dios se estaba derramando como agua viva, tocando cada vida presente. Pero al mirar al niño danzando, la sombra de la inquietud regresó a su mente.
Era un recordatorio de que no todos aceptaban fácilmente este mensaje de unidad y amor. ¿Cómo haremos para incluir a aquellos que todavía se sientan distante?, se preguntó. El murmullo de preocupación se cernía sobre ellos, y María sabía que el momento de compartir su mensaje aún no había llegado al clímax. Algo más estaba a punto de suceder, algo que haría que su camino se volviera tortuoso, pero también glorioso. Estamos juntos en esto, se recordó. Con la fe aún brillando intensamente, miró a su comunidad y pensó, ¿estamos preparados para llevar esta luz hacia la oscuridad? La respuesta estaba al alcance, podrían ser los portadores de la luz. Pero el destino aún escondía sorpresas. ¿Qué camino los llevaría a las almas que aún dudaban? ¿Qué desafíos emergerían a medida que acercaban sus corazones? La expectativa y la incomprensión danzaban a su alrededor, y, en lo profundo de su ser, una pregunta latente palpitaba. ¿Estamos listos para arriesgarnos a ser verdaderos mensajeros de esta luz? Mientras la sala vibraba con la energía de las historias compartidas, María sintió una brisa suave entrar por las ventanas. Era como un abrazo del viento, invitándola a sumergirse en lo profundo de su corazón y examinar su propia fe. La alegría del niño danzante aún resonaba en su mente, pero la inquietud por aquellos que no estaban presentes la mantenía alerta. ¿Cómo podemos ser faros de luz si algunos de nuestros hermanos y hermanas permanecen a oscuras?, se preguntó. Esa noche, los líderes de la comunidad se reunirían en una cena especial para discutir no solo lo que habían hecho, sino también lo que estaba por venir. María sabía que sus corazones necesitaban unirse aún más en este propósito. El sol cedía su lugar al ocaso, y los colores del cielo parecían reflejar la transición que sucedía en el interior de cada uno de ellos. La mesa estaba repleta de lo que la gente había traído: pan, frutas, y, por supuesto, agua fresca que brillaba como cristal. La camaradería se sentía tangible, cada risa resonaba como música. María observó a cada cara, cada historia, y se sintió inmensamente agradecida. Con el primer brindis, una hermosa mujer, doña Clara, quien siempre había sido el alma de la comunidad, se levantó. Hermanos y hermanas, comenzó, mientras los murmullos cesaban. Hay algo en el agua que hemos estado compartiendo hoy, algo sagrado. Sus ojos brillaban con convicción. No se trata solo de rememorar el pasado, sino de crear un futuro. Este agua es símbolo de nuestra vida, de nuestras historias, y sobre todo, del amor que nos une. Los corazones de todos palpitaban al unísono. María sintió que esa energía de comunidad se hacía más fuerte, una corriente palpable que les envolvía como un manto. Hoy, deberíamos hacernos una pregunta, continuó Clara, ¿qué hay en nuestros corazones que necesita ser sanado? Si estamos aquí como un solo cuerpo de fe, ¿qué es lo que nos une y que nos mantiene divididos? Las palabras resonaron en el silencio, provocando un revuelo interno. Todos comenzaron a reflexionar. Las historias a menudo ocultan dolores, temores y resentimientos que nunca se comparten por miedo o vergüenza. ¿Cuántos de ellos caminaban con cargas que necesitaban ser liberadas? Fue entonces cuando María sintió que su voz ansiosa se presentaba en su mente: debemos ser valientes. Con determinación, se levantó y tomó su vaso de agua. Hermanos, esta noche no solo estamos aquí para compartir alimento, sino también para lavarnos los pies los unos a los otros. Para dejar ir lo viejo y abrirnos a lo nuevo. ¿Quién de ustedes se atreve a dar un paso adelante y contar su historia? Las miradas se encontraron, y después de un momento de duda, Juan, un joven de mirada intensa, se levantó. Yo quiero compartir algo. La sala entera se quedó en silencio expectante mientras Juan hablaba de su lucha con la ansiedad, como cada día era una batalla. Años de carga pesaban sobre sus hombros, y con cada palabra que compartía, sentía como el alivio empezaba a llenar el aire. No tardaron en seguir otros. Cada historia, cada confesión, era como un vaso que se llenaba, desbordando amor y empatía entre ellos. María sintió una calidez crecer en su pecho. Eran tiempos difíciles, pero la sanación comenzaba a brotar entre las palabras compartidas. Mientras la noche continuaba, un profundo sentido de unión emergió. Sin embargo, María sentía que algo aún no había sido abordado.
Algo que tenía más que ver con el significado de esta agua que habían estado compartiendo. Cuando la penumbra abrazaba el lugar y las historias de dolor se habían convertido en historias de esperanza, María sintió que el tiempo apremiaba. Estaban al borde de un despertar. El agua en su vaso parecía vibrar, y en un momento de oración profunda, sentía que la presencia de Dios se manifestaba en su corazón. Estamos a punto de iniciar un camino, un ritual celestial. Esta agua puede ser el medio para manifestar milagros, pero para ello, necesitamos abrir nuestras almas. El aire parecía palpitar. Con promesas divinas. La conexión se sentía más fuerte que nunca. ¿Qué milagros estás esperando?, se preguntó. Con cada sorbo, cada confesión, se dibujaban patrones de luz, pero la verdadera pregunta seguía flotando. ¿Cómo influiría todo esto en sus vidas al volver a las calles del mundo fuera de esa sala? Una profunda expectativa impregnaba el aire, y un pensamiento atravesó la mente de María: esta es solo la primera etapa, el viaje apenas comienza. La noche avanzaba, y el aire se saturaba de una renovada energía. María se dio cuenta de que la sala no solo se había convertido en un lugar de reunión, sino en un altar donde las almas se encontraban. Con cada historia contada, la atmósfera vibraba con la promesa de nuevos comienzos. María vio cómo las lágrimas de Juan se convirtieron en ríos de esperanza, su vulnerabilidad había abierto la compuerta a más voces. La historia de una madre, cuyo hijo había luchado contra la adicción, emergió del fondo de un corazón lleno de amor y sufrimiento. Cada testimonio era una nota de una melodía divina que resonaba en el pecho de todos. ¡Qué hermoso es el amor que podemos compartir!, exclamó doña Clara, mientras tomaba la mano de la madre. Esto es lo que nos une, nuestras cicatrices y nuestras sanaciones. María sintió una onda de alivio, como si cada rayo de luz que entraba por las ventanas iluminara los rincones oscuros del alma. Había algo unificante en su conjunto, algo que parecía llamar a otros a unirse, incluso a aquellos que se habían quedado atrás. Entonces, sintió que un cambio se aproximaba. La brisa suave que había sentido al principio se intensificó, trayendo consigo un eco de voces que parecían susurrar: es hora de actuar. Con valentía, María se levantó de nuevo. Queridos amigos, comenzó, su voz llenándose de fervor. No podemos terminar esta noche solo con palabras y promesas. Los milagros que esperamos no pueden quedarse en esta sala. Necesitamos llevar este ritual más allá de estas paredes. ¿De qué sirve compartir nuestra luz si no la dejamos brillar en la oscuridad de afuera? Ella se detuvo un momento, observando las reacciones en los rostros de la gente. Algunos asentían, mientras que otros parecían confundidos, como si el reto de trasladar esa fuerza fuera demasiado grande. Alzo mi vaso no solo como un símbolo, continuó María, sino como un llamado a la acción. Si cada uno de nosotros se compromete a hacer algo por nuestros hermanos y hermanas que siguen en la sombra, esos milagros que soñamos pueden comenzar a manifestarse. Que este agua sea el inicio de una transformación. Los murmullos llenaron el aire. ¿Cómo podrían hacerlo? Era una pregunta que flotaba, pesando sobre ellos. Pero María sabía que el primer paso era el más crucial. Mientras la conversación comenzaba a fluir de nuevo, María notaba que había un cambio en la actitud. Había una chispa de determinación en los ojos de sus amigos, un fuego que comenzaba a avivarse. Las historias de dolor se transformaban en planes para el futuro. Los corazones palpitaron al unísono, y María sintió que todo estaba alineándose, ellos eran los arquitectos de sus propios milagros. Hagamos un pacto, propuso otro líder de la comunidad. Comprometámonos a encontrarnos, no solo para compartir, sino para actuar. Dejemos huellas de amor en nuestros caminos. Los rostros se iluminaron. Las manos se levantaron y marcos de sueños comenzaron a tomar forma en la mente colectiva. María vio cómo sus esperanzas se entrelazaban, formando una red de fe que podía sostener a los más débiles. Sin embargo, en medio de toda la alegría, María sentía una inquietud en su espíritu. Por un instante, una sombra cruzó su mente. ¿Y si no somos capaces de sostener este compromiso, qué pasaría? La duda fue breve, pero dejó una huella. Debemos orar, sugirió Clara, recogiendo la inquietud en el aire.
no solo por nosotros, sino por aquellos que aún no han llegado. Que se manifieste la fuerza de nuestro sentir. La comunidad se unió en un círculo. Con las manos entrelazadas, elevaron su voz. Las palabras de súplica se fundieron en un canto colectivo. Cada oración era una grúa que levantaba los corazones, cada susurro una promesa de continuidad. Mientras la noche se desvanecía lentamente, la unidos en oración, una profunda pregunta quedó flotando en el aire. ¿Serían capaces de sostener su luz, incluso cuando la oscuridad acechaba? La respuesta, aún no revelada, se cernía en el horizonte de sus almas. Todo estaba por cambiar. ¿Estarán listos para el siguiente paso? Reflexionó María, su corazón palpitando con el eco de lo desconocido. La mañana siguiente trajo consigo un cielo de azul profundo, un lienzo lleno de promesas para aquellos que habían compartido la noche anterior. María despertó con la sensación de que algo había cambiado, como si cada palabra pronunciada y cada oración elevándose al cielo hubieran dejado una marca tangible en sus corazones. Se sentía diferente, más ligera, como si los miedos del pasado se hubieran disipado un poco. Mientras se preparaba para el día, no pudo evitar pensar en la decisión que la comunidad había tomado. Venía a su mente el rostro de la madre que había compartido su historia, así como las miradas llenas de determinación de los demás. Una meditación profunda comenzó a florecer dentro de ella. ¿Qué significaría realmente actuar en amor? María decidió que sería el día de poner esas intenciones en movimiento. Se vistió con la esperanza de hacer algo que marcara la diferencia. En el fondo de su alma, sabía que los esfuerzos individuales podían sumarse para crear algo grande. Unos momentos más tarde, llegó al parque de la comunidad. El sol brillaba agradablemente, y la vida parecía despertar a su alrededor. Al caminar, veía a los niños correteando, a las familias riendo, y a jóvenes sumergidos en actividades. Sin embargo, en medio de la alegría, también había sombras. Aquellos que se deslizaban por la vida sin ser vistos, quienes aún luchaban con sus propias batallas y parecían invisibles ante el bullicio. Hoy, sí, murmuró para sí misma, recordando la promesa de la noche anterior. Se acercó a varios conocidos y comenzó a compartir su visión de lo que podían hacer por aquellos que necesitaban ayuda. Les habló de crear un pequeño evento de servicio, un día en el que pudiera ir a visitar a los que no podían salir, llevarles comida, escuchar sus historias y crear conexiones. La respuesta fue abrumadora. Uno por uno, sus amigos comenzaron a ofrecerse. Juan prometió llevar donaciones de ropa, Clara se ofreció a cocinar, y varios más se unieron con entusiasmo. La chispa que se había encendido anoche ahora era un fuego ardiente, iluminando la posibilidad de miles de actos de amor que podrían llevarse a cabo. Cuando comenzaron a planear, una sensación de gozo llenó el ambiente. Las risas se mezclaron con el sonido de manos trabajando, ideas fluyendo. Pero en el fondo, María aún sentía una ligera preocupación. Aún con la energía colectiva, su mente le susurraba al oído, ¿qué pasará si el camino se vuelve difícil? ¿Si las cosas no salen como esperaban? A pesar de esos pensamientos, decidió dejar que su fe hablara más que sus preocupaciones. Lograrlo no significaría ser perfectos, sino intentarlo juntos. Por lo tanto, una vez más, comenzó a orar, esta vez agradeciendo por la unidad que estaban formando y pidiendo fortaleza para los días que venían. A medida que un nuevo compromiso llenaba el aire con cada plegaria, el cielo parecía volverse más brillante. El mismo sol que iluminaba sus rostros parecía bendecir cada paso que estaban dando. Esa noche, se reunirían nuevamente, esta vez no solo para compartir historias, sino para compartir experiencias de amor activo. María sintió que su corazón se llenaba de expectativa y también de miedo, pero sabía que esos dos sentimientos podían coexistir. A veces, las mejores transformaciones florecen en medio de inseguridades. La unión de sus corazones no solo era un acto de fe, era un acto de resistencia, una declaración contra la oscuridad que acechaba. Se preguntó si habrían otros que se unirían a ellos, otros que necesitarían la luz que habían decidido llevar al mundo. Cuando se sentó esa noche para reflexionar, la pregunta seguía resonando en su ser. ¿Verían los milagros que tanto anhelaban? La incertidumbre estaba ahí,
pero también lo estaba la esperanza, y su corazón tenía hambre de más. ¿Qué les depararía el viaje de amor y servicio que estaban por emprender? La respuesta aguardaba en la bruma del destino, como un faro esperando ser encendido en la penumbra. El aire de la noche se tornó denso con la emoción palpable que lo envolvía todo. Los miembros de la comunidad comenzaron a llegar, sus corazones latiendo al unísono por un mismo propósito. María se encontraba en el centro, sintiendo la energía revitalizada que transmitía cada abrazo, cada sonrisa, cada palabra de aliento. Era como si la atmósfera estuviera impregnada de una fe renovada, listas para transformarse en acción. Hoy es el día, pensó mientras observaba a sus amigos organizándose en pequeños grupos. Clara estaba en la cocina, riendo y haciendo bromas mientras preparaba los platillos. Juan ya había juntado varias bolsas de ropa y donaciones del barrio. Todo fluía, cada tarea se hacía con alegría, como si fueran un coro en armonía actuando en un mismo canto de amor. María, en medio de la algarabía, se sintió un poco abrumada por la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Era un acto simple, llevar comida y compañía a quienes lo necesitaban, pero sabía que significaba mucho más. Este es nuestro momento de brillar, susurró a sí misma, convencida de que cada pequeño gesto contaba. A medida que la noche avanzaba, todos se reunieron alrededor de una mesa, la luz parpadeante de las velas comenzaba a llenar el espacio. Cada uno compartió sus motivaciones, sus esperanzas y, vulnerables, sus temores sobre lo que vendría. Había algo sagrado en la confesión de sus corazones, y las palabras de cada persona resonaban como notas de una melodía que resuena en el alma. Al llegar su turno, María habló desde lo más profundo de su ser. Vamos a llevar luz, no solo lo que se ve, sino también lo que se siente. Vamos a llevar amor, porque cuando se da desde el corazón, se transforma. Su voz tembló un poco, pero su mirada era firme. Nos atrevemos a ser el reflejo de la esperanza para quienes no pueden salir. Los murmullos de aprobación reafirmaron su misión. En ese momento, Clara se puso de pie e interrumpió, y no olvidemos el ritual. Miradas curiosas se posaron sobre ella. El vaso de agua, explicó, una tradición que simboliza la purificación y renovación. Antes de partir, vamos a llenarlo y compartir una oración con cada uno de ustedes. Será una señal de que estamos uniendo nuestras intenciones. María sintió que una chispa de inspiración ardía dentro de ella. Era más que agua, era la manifestación de su compromiso mutuo. Mientras cada persona se turnaba para llenar el vaso, la atmósfera se inundaba de esperanza y fe. Al levantarlo, pidamos un milagro, que lo que hacemos hoy transforme vidas. Cuando el vaso estaba lleno y todos reunidos, oraron en conjunto. Las palabras subieron hacia el cielo, una súplica de amor y apoyo. María sentía las lágrimas calientes deslizarse por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Habían creado una corriente de amor tan fuerte que parecía vibrar en el aire. Pero la preocupación seguía acechando. María sabía que no solo se trataba del gesto. La verdadera prueba llegaría cuando se enfrenten a quienes a veces se resisten a recibir. ¿Cómo podrían romper esas barreras de desconfianza? La noche se tornaba más enigmática y su corazón saltaba entre la ilusión y la inquietud. El grupo, resonando con una energía renovada, se preparó para salir. Miradas decididas chocaron entre ellos, cada uno sabiendo que llevaban no solo alimentos, sino un mensaje de amor incondicional. Vamos, el mundo nos espera, dijo Juan con un brillo en sus ojos. María miró hacia el cielo, donde las estrellas titilaban como promesas. Se preguntó si el vínculo que habían formado esa noche sería suficiente para enfrentar cualquier desafío. Mientras tomaban camino, una pregunta quedó colgando en el aire junto con las luces brillantes de las farolas: ¿podrían realmente marcar la diferencia? Mientras se alejaban, el murmullo de la comunidad se desvaneció detrás de ellos, dejando solo el eco de una faena mayor. Uno que podría traer frutos inesperados, un chispear de milagros recién nacidos. La aventura apenas comenzaba, pero todo estaba por revelarse. ¿Qué milagros surgirían de este viaje de amor y unidad? El aire fresco de la mañana se llenó de expectación al acercarse el grupo al primer hogar que visitarían. María, con el corazón palpitante,
miró a sus compañeros. Cada vaso de agua que llevaban simbolizaba no solo la fe y el amor compartido, sino su compromiso de ser la luz en la vida de quienes aún permanecían en la sombra. Al tocar la puerta, el sonido resonó en sus corazones con la misma ansiedad que muchos sintieron la noche anterior. Cuando la puerta se abrió, una anciana miró con curiosidad. María la saludó con una sonrisa cálida, presentándose y explicando su misión. Hemos venido a traer un poco de amor y compañía, dijo mientras levantaba el vaso brillante en su mano. La anciana, sorprendida, dejó que el grupo entrara. Su hogar estaba desordenado, pero su rostro irradiaba gratitud al ver a tantas personas dispuestas a compartir. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, María sintió que la magia del momento comenzaba a formarse. Empezaron a hablar, a compartir risas y recuerdos, y el vaso de agua se convirtió en el símbolo de un milagro inmediato, el renacer de relaciones. Cada miembro del grupo iba trayendo su vaso, y con cada visita, las historias se multiplicaban. Vieron lágrimas deslizarse por mejillas, pero también sonrisas regresar. La lucha y el sufrimiento compartido se transformaban en esperanza y alegría. María sintió que estaban comenzando a establecer un vínculo que iba más allá de lo físico, estaban entrelazando sus almas en una red de amor genuino. Pero a medida que avanzaban, uno de sus compañeros, Juan, manifestó dudas. ¿Y si no somos bienvenidos en todos los hogares? ¿Qué sucederá si la gente no responde a nuestro esfuerzo? Expresó con cierta inquietud. María lo miró y sintió que esa era una preocupación legítima, pero sabía que tenían que seguir adelante. Lo importante es que estamos aquí. Cada paso que damos es un testimonio de nuestra fe, le respondió, recordando las palabras de amor que resonaban en su corazón. Cuando llegaron a un hogar que parecía más cerrado, una mujer joven, mirada fría y seria, les vigiló desde detrás de la puerta. María tomó un respiro profundo y decidió enfrentar lo inevitable. Hemos venido a ofrecerte algo. Amor, esperanza y este vaso de agua que simboliza la purificación de nuestras almas, dijo, su voz firme pero suave. La joven los miró con desconfianza. No quiero nada, gracias, respondió enérgicamente, haciendo un gesto para cerrar la puerta. Pero, en ese instante, María sintió que debía abrirse a la vulnerabilidad. Entiendo que puedas dudar, pero estoy aquí porque sé que todos llevamos luchas ocultas dentro. Este vaso no es solo agua, es un acto de fe. Puede que no creas en nosotros ahora, pero quiero que sepas que estamos aquí para ti, pronunció con sinceridad. Las palabras parecieron penetrar la dura corteza que había levantado. Después de un momento de silencio, la joven entreabrió la puerta. Está bien. Si no les importa, quédense un rato, dijo, y un ligero destello de sensibilidad se esbozó en su rostro. Cuando compartieron su vaso de agua con ella, una transformación comenzó a surgir. Las historias fluyeron cargadas de emociones crudas, la pérdida, la lucha y la esperanza. En un instante, la tensión se desvaneció y se convirtieron en un recinto de amor. María, sintiendo la conexión, vio cómo la joven cambiaba. Las lágrimas empezaron a brotar y, cuando el vaso se vació, la joven confesó su soledad y su temor al rechazo. Siempre he tenido miedo de abrirme a los demás, admitió. Nadie nunca se había tomado el tiempo de simplemente escucharme. Cada vaso de agua se convirtió en un puente hacia la sanación. A medida que avanzaban, el grupo fortalecía vínculos, ayudando a levantar a quienes se sentían aplastados por el peso de la vida. Las pequeñas sonrisas se convertían en maravillosas risas, y los abrazos compartidos en un abrazo colectivo de amor y esperanza. Mientras regresaban con la satisfacción de haber cumplido con su misión, María comenzó a reflexionar. La misión no había sido sencillamente llevar un vaso de agua, era mucho más profundo. Habían llevado luz a espacios oscuros, amor a corazones heridos y, sobre todo, testimonios de fe y valor de las experiencias compartidas. Esa noche, al regresar al templo donde todo había comenzado, María se sintió cambiada. La comunidad resplandecía, resonando con historias de luz y esperanza. Las personas compartían lo que habían vivido y aprendido, creando un eco de gratitud que llenaba cada rincón.
María tomó el vaso de agua en sus manos y, mirando alrededor, sintió que ya no era un objeto. Era un símbolo de unidad, un recordatorio de la bondad de Dios. El desafío había sido significativo y, aunque la jornada apenas comenzaba, estaban listos, comprometidos a llevar la luz más allá de su comunidad. Con un entusiasmo renovado y el corazón lleno de gratitud, decidió que debían dejar un testimonio de lo vivido. La idea de crear un video para compartir su viaje comenzó a surgir entre ellos. Necesitamos que otros vean lo que Dios ha hecho aquí, mencionó. Así, la chispa de su historia comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un llamado a la acción para aquellos que necesitaban un recordatorio de que no estaban solos. El mundo debía escuchar su mensaje. En los días que siguieron, se dedicaron a grabar sus relatos de fe, las risas compartidas y los milagros vividos. Con cada nuevo testimonio, María se llenaba más de pasión y propósito. ¿Cuántas personas podrían beneficiarse de su experiencia? Era un acto de valentía, una entrega a lo divino que impulsaba sus corazones. Mientras la noche caía, el último destello de luz del sol se desvanecía, pero el fuego de su fe brillaba intensamente. El vaso de agua se había transformado, se había convertido en un vehículo de milagros, unido a sus corazones y su comunidad. Este día no solo fue un nuevo comienzo, era un llamado. Su viaje apenas empezaba, y cada uno de ellos era un mensajero divino. Con cada vaso llenado, el eco de lo vivido retumbaba. Comparte nuestra historia, murmuró María al cerrar el día. Era su momento de ser verdaderos siervos de Dios, llevando luz a cada rincón de su mundo. Así que, con fervor, les pido a cada uno de ustedes, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas de fe. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta luz llegue a más personas. Comenten sus reacciones y testimonios sobre este final, cada palabra cuenta y puede ser un milagro. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Necesitamos que la llama de la fe continúe ardiendo, y solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir la luz del amor.